sobre la revolución industrial. Cuando estemos tratando de la revolución industrial, allá veremos cuáles fueron esos, digamos, revolución industrial uno, revolución industrial 2, cuando comienzan a aparecer esos grandes inventos que aparecen en la, digamos, en la humanidad. ¿Qué otro tema creo que aparece por ahí? Descubrimiento de América. Entonces, de pronto más adelante hablaremos sobre el descubrimiento de América, pero no quiero torpedearlo en que ustedes pues estamos linealmente, estamos en unos temas lineales. Estemos en unos temas lineales, por ejemplo, estos temas son eh, casi lineales lo que tiene que ver con la ilustración y la revolución, y la, digamos, la revolución francesa y las guías anteriores con las cuales nosotros pues digamos, trabajando, que solamente han sido esas generalidades del mundo europeo, que fue el reencuentro nuevamente del mundo europeo, la guía sobre la Edad Media, ya eso lo mencionamos, la Ilustración, la Revolución Francesa y ahora sobre la era napoleónica. Entonces, todos esos temas son casi lineales y hay un lugar histórico que tiene que ver con eh, Europa como tal, pero como tal Francia. Porque ustedes recuerdan que ya han habido unos grandes avances en la humanidad, pero basados en la ocupación de territorios, basados en la ocupación de territorios. Y por ende, ya se había dado un momento histórico para la humanidad del mundo occidental, que fue el descubrimiento de América. ¿Ya? Entonces ya todos estos países europeos ya tenían colonias con las cuales llegaron a América, llegaron con qué, con la cruz y con la espada, con la cruz, con la espada, o se evangelizan o los degollamos. Entonces con esa, digamos, esa condición llegaron a estos territorios de América y de la América, digamos, más que todo de la América India, la América de Centroamericana, la América latinoamericana, pero ya según acontecimientos históricos, pues en estos territorios ya hay una relación, ya habían llegado, digamos, otro tipo de poblaciones, que digamos las formas como habían llegado otros territorios, otras poblaciones en este mundo americano, pero obviamente como acá no se tenía, digamos, como que esa connotación, digamos, material o mercantil, o sea, acá se vivía de una forma más, este, más, digamos, organizada, más, o sea, los indígenas vivían de una forma muy relacionada con la naturaleza, ya no tenían no tenían esos grandes avances que tenían los europeos, sin querer decir que los avances que tenían los incas, los mayas, los aztecas no era algo como que no, de menospreciar, no. Ellos tenían unos avances según a sus situaciones, sino que la diferencia era que ellos utilizaban digamos, esos herramientas como el oro, la plata, eh, ya, piedras, o sea, tenían toda tenían esa relación como cuando los romanos, cuando decían los romanos, los dioses, entonces el significado que tenían ellos para el equilibrio con la naturaleza y poder seguir siendo sus agriculturas, sus rutas. Entonces, digamos que eso también, al momento de que ellos no estaban, digamos, como que pensando siempre en una confrontación con otros pueblos, sino que había una relación de otros pueblos, lo que es el Perú, el Ecuador, Colombia, llegando hasta lo que tiene que ver ya con El Salvador, Guatemala, México. Entonces había una relación con otros grupos indígenas, incas, aztecas, mayas, la parte precolombina acá en nuestro territorio. Entonces ellos vivían de una forma totalmente distinta. Y no que mientras ellos mientras ellos no sabían si no ya había habido un, un filósofo de la antigüedad que se había dicho que era posible, que cuando en la Edad Media se decía que la Tierra era plana, después se dijeron que la Tierra no era plana, sino que entonces miraban hacia un punto fijo del mar y se daban cuenta como que el mar finalizaba, no se veía más y pensaban que era como algo recto, porque el mar finalizaba y como que, entonces después se dieron cuenta que no, comenzaron a darse cuenta de que no, que cuando los ríos, cuando los barcos se desaparecían, empezaban enseguida como no caían hacia un borde, sino que automáticamente iban
se iban desapareciendo, se dieron cuenta de que la Tierra no era plana, sino que la Tierra, bueno, igualmente recuerden que eso también para la Edad Media fue algo muy, eh, digamos, eh, categorizado como algo muy fuerte, como de herejía, porque si la iglesia en ese momento, los principios, lo que se conoce como la Alta Edad Media, para la Alta Edad Media, el escolaticismo, la iglesia, que era que decía que la tierra es plana, y después en la Baja Edad Media, cuando ya aparece el renacimiento, el romanticismo, las primeras revoluciones científicas automáticamente comienzan a darse unas connotaciones y a decir que la Tierra no era plana, sino que la Tierra era redonda. Entonces, cuando ya se comienza, entonces ya se pensaba de que en el planeta, digamos, en este mundo no estaban solamente unas solas una sola persona ocupaban este territorio. Entonces, entramos a la edad moderna basado en estos temas, que tiene que ver con la Ilustración y la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa tiene varios momentos. Hay un momento asambleísta, hay un momento de convención, hay un momento del directorio y un momento de consulado. Entonces, en este momento de consulado, que es el que vamos a estar trabajando el día de hoy, que tiene que ver con el asunto de la era napoleónica. Entonces, digamos, eh, es ¿cómo les voy a decir? Pero es como si lo digo de esta manera. Rápidamente es como que mientras en la península ibérica, o sea, mientras en la península ibérica, España, que era la que estaba, digamos, nos tenía sometidos a nosotros, acá en lo que nosotros conocemos como la Nueva Granada, la República de Colombia, nuestro país, mientras allá había un rey en la monarquía española, y mientras acá la corona española, acá en la Nueva Granada, no se atrevían a hacer un levantamiento, una sublevación. Bueno, ya se había dado una sublevación que había sido se llamó la insurrección comunera. Pero cuando se dio, digamos, antes que, digamos, este levantamiento digamos, ¿cómo es que la palabra es? De los hijos de los españoles nacidos en América, que ellos no se atrevían a levantarse ante la corona, pero cuando se dieron cuenta que esto que vamos a trabajar de la era napoleónica, cuando llegaron a ocupar muchos de estos territorios europeos hasta la península ibérica, fue cuando se dieron cuenta de que como no tenían rey, ya no había una monarquía como tal, que estaba ahí pausada, había una confrontación, porque Napoleón quería ir ocupando los territorios y enviando un mensaje digamos, a las naciones, a las naciones o pueblos del mundo americano, o sea, de nosotros, Centroamérica y América del Sur, para que empezaran, digamos, con el mensaje también de la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la influencia de la Revolución Francesa, que fue una insurrección, un periodo de revolución. Entonces, eso hizo que acá en América también pensaran en levantarse, digamos, levantarse en insurrección, en revolución, para acabar, digamos, ese yugo colonial con los españoles. Entonces, cuando nuevamente digamos, la monarquía española, retoman nuevamente Fernando VII, retoman nuevamente los territorios de la península ibérica, de lo que se conoce actualmente como España, automáticamente empieza lo que nosotros conocemos como la retoma, o Pablo Murillo, la retoma nuevamente de estos territorios. Entonces, la ocupación de estos territorios no sí funcionó en parte, llegaron a casi hasta la mitad de nuestros territorios. Pero si no hubiese sido si no hubiese sido por los territorios lo que nosotros conocemos actualmente como el Casanare, el Arauca, la Orinoquía venezolana, el Cauca, digamos, el Nariño, todos estos territorios que fueron, digamos, que son los que se les conoce con el nombre se le dicen a veces se les dicen vulgarmente, se les dice como los pieplanos, los famosos pieplanos, eran indígenas que tenían una capacidad de poder caminar a pie descalzo sobre territorios bastante extensos o caminar no, sino andar con los caballos sobre territorios húmedos o ríos o digamos los que digamos han tenido la oportunidad de ir de pronto en esas zonas, por ejemplo, del Casanare,
del Arauca se darán cuenta que son zonas muy espesas o sea, zonas muy espesas y no solamente espesas, sino que hay muchos humedales, los ríos se pasan a caballo con el agua hasta el cuello. Entonces, estas personas tenían esa capacidad de hacer eso porque era algo de común de ellos del día a día. Para el caso de los españoles no era y no fueron capaces de penetrar ese territorio. Eso, digamos, para la influencia de la Revolución Francesa para el mundo, no para el mundo americano. Pero para el caso de la Revolución Francesa, que es lo que todavía estamos hablando, pero ahora con la era napoleónica, bueno, vamos a pasar aquí a observar este video. Si sabe que siempre cuando se está cortando el tiempo me gusta pasar los videos para que ustedes observen más y el día de mañana seguiremos con esta explicación y esta diapositiva que tenemos acá. A ver, aquí. Bien. Durante el antiguo régimen, Europa se encontraba. Ya voy, esperen un momentico. Bien. Así que quiere usted hacerse un canal de YouTube. Ajá. Vale. Un videoblog sobre sus conquistas. Vale. Pues verá, mire, vamos a hacer una cosa. Precisamente ahora mismo iba a comenzar yo a grabar un vídeo sobre sus campañas militares. Así que si quiere, cuando termine este, podemos hablar la semana que viene para comenzar con el suyo. ¿Le parece bien? Vale, apunto la fecha. Muy bien. Pues nada, que tenga suerte en sus batallas hasta entonces. Sí. Ojo, tenga cuidado con España, ¿eh? Tenga cuidado con España, que los españoles somos... Sí. Usted ningunea a los españoles. Yo solo se lo aviso, ¿eh? Bien, pues después de esta visita tan especial, comenzaremos a estudiar la vida y la obra de Napoleón, uno de los personajes más importantes de la historia y que, como veremos a continuación, tiene una vida muy contradictoria. Hablamos de un genio militar, pero también de un dictador. ¿Quieres saber por qué fue tan importante? ¿Cómo ocurrieron las guerras napoleónicas y cómo llegaron a su final? No te pierdas el siguiente vídeo. ¡Adelante! Pues bien, comenzaremos estudiando la vida de Napoleón, donde nos quedamos en este vídeo anterior, es decir, estudiando cómo llega a su final la Revolución Francesa, porque en la última etapa de este periodo histórico de Francia, el Directorio, vamos a encontrarnos con que un militar, Napoleón Bonaparte, va a ganar importancia por encima de las demás personalidades. Este Directorio, hacia el año 1799, está en una profunda crisis, debido fundamentalmente a las presiones del exterior y a la debilidad para poder hacer frente a la turbulenta sociedad revolucionaria. Todo ello hizo que los militares ganasen cada vez más importancia dentro de esta sociedad. Uno de ellos, como decimos, era Napoleón Bonaparte, un joven militar de Córcega que había ganado prestigio anteriormente para Francia debido a sus victorias en Italia o en Egipto, que hicieron que se ganase una fama asombrosa debido a su juventud. Por aquel entonces, Egipto era una colonia británica y Napoleón se propuso conquistarla para arrebatársela a los ingleses. En su expedición a Egipto se propuso además descubrir e investigar aquel lugar milenario, y con ello podemos decir que dio comienzo la ciencia de la egiptología. Por ejemplo, en esta expedición se descubrió la piedra Rosetta,
gracias a la cual hoy podemos leer los jeroglíficos. Como decimos, en el año 1799, un directorio incapaz de hacer frente a la crisis y reconducir la revolución sucumbió a un golpe de Estado que Napoleón Bonaparte dio junto a sus partidarios y con el que se hizo con el poder. Este golpe de Estado fue llamado el del 18 de Brumario, y en él Napoleón, que estuvo a punto de ser apuñalado, disolvió la Asamblea de los 500 con ayuda de su ejército y consiguió que los diputados franceses lo nombrasen cónsul de la República Francesa, al más puro estilo de la Roma antigua. Tras el 18 de Brumario, Napoleón instauró su consulado, un consulado apoyado por los militares y por la burguesía, y que estaba formado por 3 cónsules, de entre los cuales el propio Napoleón era el primer cónsul. Es entonces cuando nos encontramos con un Napoleón que no solo será un brillante estratega militar, sino también un gran genio político. Durante este consulado, Napoleón llevó a cabo una intensa política de reformas, de entre las cuales vamos a destacar una en concreto: la elaboración del Código Civil Napoleónico. Un código civil, es decir, una compilación de leyes que tendrá mucha importancia en el futuro. Unas leyes que, como podemos suponer, recogían los principios de libertad e igualdad promovidos durante la Revolución Francesa. Es un código de leyes que tendrá un gran impacto en Europa y que actualmente sigue estudiándose. Debido a la pronta mejora que Francia estaba experimentando con la llegada al poder del consulado de Napoleón, este decidió a partir del año 1802 perpetuarse en el poder. Para ello hizo que le nombrasen cónsul vitalicio, es decir, asumió poderes prácticamente dictatoriales. ¿Cómo era posible que los franceses, que habían guillotinado a un rey precisamente por su poder absolutista, Así que... sí, ahora aplaudiesen y apoyasen a un hombre que volvía a tener un poder total? Pues debido a que Napoleón era visto por la sociedad francesa como un salvador, que había venido a salvar Francia de las potencias absolutistas enemigas que querían volver a restaurar la monarquía. Pero una persona con tan altas miras como tenía Napoleón, su objetivo no era otro que hacer a Francia más poderosa si cabe. Esta ambición napoleónica culminó con la proclamación del Imperio francés, un imperio en el que él se autoproclamó emperador. Esto ocurrió en una ceremonia fastuosa que fue preparada por Napoleón y en la que hizo traer al mismísimo Papa a la Catedral de Notre Dame de París, y en la cual el propio emperador se autocoronó a sí mismo como emperador francés y luego a su mujer, Josefina, como emperatriz. Una escena retratada maravillosamente por el pintor Jacques-Louis David bajo las directrices expresas de Napoleón, y la cual podemos encontrarnos en el Museo del Louvre de París. Aquí en el Museo del Louvre tenemos un cuadro fascinante sobre la historia de Napoleón. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta hoy. Ya son las 9. Continuamos el día de mañana nuevamente. Ahora que finalice, que cierre aquí, les voy a compartir la guía y les voy a compartir 3 podcasts. Son bastante extensos, entonces para que ustedes, pues, cuando tengan tiempo, lo estén escuchando, para que sigamos con esa línea de los podcasts sobre lo que tiene que ver